En este vídeo vamos a hacer un breve resumen del trabajo de robótica realizado por el equipo número 3 de la asignatura. En primer lugar, vamos a dar una visión general del hardware y del software de nuestro motor. Aquí tenemos una visión general del hardware de control de nuestro motor. En primer lugar, tenemos nuestro motor conectado a una carga en forma de rueda con una cierta estructura metálica que le proporcionará inercia cuando el motor empiece a dar vueltas. El motor está conectado a un puente en H L298. Este puente, en función de lo que le vaya indicando el Arduino al cual está conectado, proporcionará el voltaje preciso a nuestro motor para poder controlar su velocidad y su posición. El Arduino que utilizaremos será un Mega 2560 que a su vez estará conectado a la toma USB de nuestro ordenador. Por último, tenemos un adaptador para la fuente de alimentación que le proporcionará el voltaje preciso a nuestro puente en H que a su vez transferirá a nuestro motor. Y ahora vamos a centrarnos en la parte del software. Este tiene dos partes, la parte correspondiente al Arduino y la parte correspondiente a la interfaz de App Designer de MATLAB. El software de control de nuestro motor está estructurado en dos niveles. El primero de ellos, un código de Arduino que servirá para transmitir las distintas órdenes de control a nuestra placa. Esto se llevará a cabo a través de su terminal serie. Y ahora, para transferir las órdenes del usuario al terminal serie de Arduino, utilizamos la interfaz de App Designer. No obstante, para hacer más sencilla y manejable la transmisión de órdenes a nuestra placa, también desarrollaremos un código de App Designer de MATLAB que nos permitirá elaborar una interfaz que además nos mostrará los distintos resultados obtenidos en una gráfica PWM tiempo, velocidad tiempo o posición tiempo. Estas órdenes de aquí de la izquierda serán transmitidas al terminal serie de Arduino, por lo tanto el resultado será idéntico. Y una vez visto el hardware y el software, procedemos a explicar cómo hemos realizado la identificación del motor. Para esto utilizamos dos caminos. En primer lugar, el cálculo a mano de la función de transferencia de nuestro sistema y en segundo lugar, el cálculo utilizando MATLAB y el System Identification de MATLAB para sacar la función de transferencia de nuestro motor en función a los datos guardados en distintas pruebas utilizando escalones de distinta magnitud. Los resultados obtenidos por ambos métodos fueron parecidos. No obstante, como era de esperar, los resultados del System Identification de MATLAB son más precisos que los calculados a mano. Por tanto, estos fueron los datos en los cuales nos basamos para el resto del trabajo. En este vídeo se muestra un ejemplo rápido de cómo obtuvimos la función de transferencia y la identificación de nuestro motor en función de unos datos guardados en un array de velocidad, velocidad real, velocidad teórica y de tiempo. Proporcionándole estos datos al System Identification de MATLAB, pudimos obtener la función de transferencia tras decirle que nuestro sistema era de primer orden y tenía únicamente un polo y ningún cero, y MATLAB estimó una función de transferencia y unos datos correspondientes a esa función que se ajustaban en un amplio porcentaje, un 97,5%, con los datos que le habíamos suministrado a través del array. Esto que explico es lo que podemos ver reflejado en pantalla. A continuación, explicamos cómo fue el sistema de control de velocidad de nuestro motor. Una primera consideración fue que la velocidad real obtenida en función del PWM suministrado a nuestro motor era lineal. Sin embargo, esto se aleja mucho de la realidad tal y como podemos ver en esta figura. La línea roja representaría la velocidad teórica esperada por el usuario y la línea azul la velocidad real obtenida por el motor. Vemos que hay una gran diferencia. Para disminuirla, lo que hicimos fue medir la velocidad en distintos puntos, 16 concretamente, y medir el PWM que se le estaba suministrando al motor en dicho instante. Gracias a esos puntos,
calculamos las rectas de regresión que unían dichos puntos y la diferencia se redujo notablemente. No obstante, seguía sin ser perfecta la relación entre velocidad teórica y velocidad real. Por tanto, el siguiente paso fue configurar un PID de velocidad que ya redujo la diferencia al mínimo, prácticamente a cero. Para ajustar los valores de nuestro regulador, en primer lugar ajustamos la K sub P. A continuación, probamos a añadir una K sub I distinta de cero. Y como la situación mejoró, en tercer lugar, modificamos la K sub D para que fuera distinta de cero y comprobar si la situación mejoraba. Como así fue, los valores finales fueron los que aparecen en pantalla. Esto es una muestra del código de Arduino de nuestro PID de velocidad. Y para comprobar los resultados, vemos en este rápido vídeo cómo teniendo el PID de velocidad apagado, la diferencia entre velocidad teórica y velocidad real es apreciable. No obstante, ahora que acabamos de encenderlo, ya es prácticamente indistinguible. Después, nos encontramos con el control de posición de nuestro motor. Para esto fue necesario configurar otro PID en configuración de cascada con el regulador de velocidad del motor. También lo escribimos en un código de Arduino, como podemos ver en este fragmento de código, y también tuvimos que modificar la interfaz de ArtDesigner para incorporar dicho regulador. Aquí vemos el aspecto que tenía la interfaz tras añadir los dos reguladores. En este caso, para calcular los valores de nuestro regulador de posición, observamos que como mejor funcionaba era manteniendo la K sub I y la K sub D de nuestro regulador en cero, modificando en cambio únicamente el valor de la K sub P. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos al configurar el control de posición del motor fueron estas oscilaciones de origen desconocido que aparecían cuando el motor ya se había acercado al destino que le estaba pidiendo el usuario. Redujimos estas oscilaciones inesperadas modificando los valores del PID de posición del motor, pero no logramos reducirlas a cero. Por tanto, el resultado es el siguiente. Primero encendemos nuestro regulador de posición y después le pedimos al motor que se mueva a un ángulo determinado. Observamos que, tras unas pequeñas oscilaciones, el motor ha llegado rápidamente a la posición deseada. Después le volvemos a pedir que cambie de posición y vuelve a hacerlo de manera prácticamente instantánea. Una vez incorporadas las partes anteriores a la interfaz de control, esta presenta este aspecto. Tenemos un interruptor que enciende o apaga el sistema de control, un desplegable en el que podemos elegir el puerto al cual está conectado nuestro Arduino y las distintas órdenes que le vamos a mandar a nuestro motor. La primera es detener el motor, la segunda pedirle que se mueva a una velocidad determinada y la tercera que se mueva a la posición deseada. Esta sección de aquí se corresponde con el regulador de velocidad del motor y la que está justo debajo se corresponde con la sección del regulador de posición del motor. Las gráficas de PWM tiempo, velocidad tiempo y posición tiempo también están alineadas con las distintas partes de la interfaz. Aquí vemos en este vídeo cómo se utilizan las distintas partes de la interfaz. Primero encendemos el sistema de control, escogemos el puerto donde está conectado nuestro Arduino y primero le pedimos al motor que se mueva a una velocidad determinada teniendo los dos reguladores apagados. Observamos que el motor responde de forma más o menos satisfactoria, pero después cambiamos los valores del regulador de velocidad, lo ajustamos, lo encendemos y ahora, al pedirle que se mueva a una cierta velocidad, observamos que la diferencia entre la velocidad real y la velocidad teórica se ha reducido a cero, tal y como comentábamos anteriormente. Por último, configuramos los valores del regulador de posición y le pedimos al motor que se mueva un ángulo determinado. En primer lugar, un ángulo de
de casi 60 grados, después un ángulo de 147 grados y observamos que el motor responde rápidamente. Y así queda resumido el trabajo llevado a cabo por el equipo número 3 de la asignatura de robótica. Lo cierto es que estamos satisfechos con el trabajo realizado y con los resultados obtenidos porque el trabajo nos ha permitido acercarnos por primera vez a la realidad y trabajar con un motor físico real, a aprender a controlarlo y a conocer los distintos componentes y los problemas que van surgiendo en el proceso. Muchas gracias por su atención.